El 1 de mayo, Israel celebra el 77 aniversario de su independencia. Sin embargo, este momento de alegría y celebración se vio ensombrecido por un desastre de incendios forestales de una escala sin precedentes. Un feroz incendio forestal se propagó repentinamente en los suburbios de Jerusalén el Día de los Caídos en Israel, obligando a las autoridades a ordenar una evacuación masiva de miles de residentes, cerrar carreteras principales y cancelar las celebraciones programadas del Día de la Independencia. El incendio se produjo el 30 de abril cuando Israel se vio azotado por una ola de calor y vientos fuertes y secos. Los incendios fueron tan feroces que quemaron miles de acres de bosques y tierras de cultivo, causando pérdidas sin precedentes al país. Según las estadísticas preliminares del Departamento de Bomberos israelí, el incendio ha quemado alrededor de 20.000 mu, 5.000 acres, de tierra, incluidos 13.000 mu, 3.000 acres, de bosque, lo que representa el 70% de la superficie de los parques canadienses. El Fondo Nacional Judío, KKL, dijo que el incendio podría ser el peor incendio forestal en la historia de Israel. El jefe del Departamento de Bomberos, Shmulik Friedman, también admitió que el incendio fue quizás el más grande en la historia de nuestro país. Dijo sin rodeos que el incendio estaba completamente fuera de control y que los bomberos todavía estaban lejos de dominar la situación. Este incendio forestal sin precedentes no solo causó enormes daños ambientales, sino que también interrumpió gravemente las celebraciones del Día Nacional de Israel. La ceremonia anual de izamiento de la bandera y el espectáculo de fuegos artificiales en Jerusalén, que son los momentos más destacados de las celebraciones del Día Nacional, tuvieron que ser cancelados. Muchas otras ciudades también cancelaron las celebraciones al aire libre planificadas para liberar a las fuerzas de bomberos para responder a los incendios. Frente al fuego voraz y al humo ondulante, la atmósfera inicialmente festiva se transformó de repente en tensión y pánico. El catastrófico incendio forestal no solo destruyó grandes extensiones de bosque, sino que también amenazó la ciudad de Jerusalén, obligando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a declarar el estado de emergencia nacional. Netanyahu advirtió que los fuertes vientos podrían llevar fácilmente el incendio a las afueras de Jerusalén e incluso al centro de la ciudad. Los vientos del oeste podrían fácilmente llevar el fuego a los suburbios de Jerusalén, o incluso a la propia ciudad, dijo en una declaración en vídeo. Los incendios forestales en Israel han causado una destrucción masiva y han interrumpido gravemente las celebraciones del Día Nacional. ¿Quiénes son los culpables detrás de esto? Los primeros en verse afectados son las condiciones climáticas extremas. El 30 de abril, Israel sufría el doble golpe de la ola de calor y la sequía. La temperatura se mantuvo alta y el fuerte viento del oeste avivó la propagación del incendio. Shmulik Friedman, jefe del Departamento de Bomberos de Israel, explicó: "Esta sequía combinada con fuertes vientos crea una combinación mortal". Dijo sin rodeos que en tales condiciones climáticas es difícil que los bomberos puedan controlar eficazmente el incendio. Al mismo tiempo, los investigadores también encontraron algunas señales sospechosas y sospecharon que algunos de los incendios podrían haber sido provocados. Según la policía, han arrestado a 3 sospechosos, incluido un hombre de unos 50 años de Uem Tuba, en Jerusalén Este, que fue encontrado intentando prender fuego a un campo. La policía encontró encendedores, algodón y otros artículos inflamables. Además, también fueron arrestados 2 palestinos de Jerusalén Oriental, uno de los cuales era sospechoso de incitar al incendio en las redes sociales. Si bien la policía aún no ha confirmado que los incendios fueron provocados deliberadamente, ha aumentado la preocupación de que terroristas puedan estar planeando ataques. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también sugirió que los incendios podrían haber sido causados por incendios terroristas cometidos por palestinos. Nuestros vecinos dicen amar esta tierra, pero en su propaganda e incitación, en las redes palestinas, hablan de quemarla. Somos nosotros quienes realmente amamos esta tierra y la estamos protegiendo, dijo durante una celebración del Día de la Independencia. Sin embargo, otros investigadores creen que otro factor importante que provocó que el incendio se saliera de control pudo ser los errores de política ambiental de largo plazo de Israel. Un informe publicado por el Auditor Estatal de Israel en julio de 2024 señaló que entre los casos de incendios investigados por el Departamento de Bomberos en 2022 y 2023, solo se confirmaron menos del 9% y el 14% de las causas de los incendios, y más de la mitad de los casos seguían sin resolverse incluso un año después. Una de las razones importantes para esto es que Israel ha introducido una gran cantidad de especies de coníferas europeas altamente inflamables para reemplazar la vegetación local resistente al fuego.
Si bien esta práctica ayuda a embellecer el paisaje y ocultar aldeas palestinas previamente destruidas, en el clima seco y caluroso, estos bosques artificiales se han convertido en un polvorín para los incendios forestales. Esta práctica obviamente aumenta el riesgo de incendio. Como dijo Abner Gross, experto en clima de la Universidad Ben Gurión de Israel, este incendio es parte de la crisis climática que no debemos ignorar. Alrededor de las 9:30 de la mañana del 30 de abril, se produjo repentinamente un incendio cerca del bosque de Estaor, en Israel. El fuerte viento del oeste avivó instantáneamente las llamas, haciendo que se extendieran rápidamente y avanzaran velozmente hacia Jerusalén. El incendio fue feroz y se levantaron columnas de humo que cubrieron rápidamente toda la zona montañosa. Cuando los bomberos llegaron al lugar, constataron que el incendio estaba totalmente fuera de control y se había extendido a la carretera principal. La autopista 1, que une Jerusalén y Tel Aviv, se vio obligada a cerrar de urgencia y un gran número de vehículos se vieron obligados a huir con urgencia, algunos conductores incluso tuvieron que abandonar sus vehículos para escapar. A medida que el incendio continuó propagándose, se vieron afectadas más zonas. Se ordenó la evacuación urgente de varias comunidades, incluidas Neb Sharon, Bekoa, Tayoz, Naxión y Latrun, situadas a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. El sitio conmemorativo militar de Latrun también tuvo que interrumpir la ceremonia conmemorativa nacional en curso. Ante el feroz incendio, los bomberos, los militares y la policía movilizaron todas las fuerzas disponibles para el rescate. En total, en la operación de extinción del incendio participaron ese día 163 cuerpos de bomberos y 12 aviones de extinción de incendios. Sin embargo, debido a las severas condiciones climáticas, los aviones de extinción de incendios no pudieron funcionar y los equipos de extinción de incendios en tierra solo pudieron confiar en su arduo trabajo. Nuestros aviones no pueden hacer nada en este momento porque las condiciones climáticas son muy malas, dijo a los medios Shmulik Friedman, jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Jerusalén. Nuestro objetivo es proteger vidas. Especialmente cuando la temperatura bajó y el viento aumentó esa noche, los desafíos que enfrentaron los bomberos se volvieron aún más abrumadores. Es probable que el incendio empeore en las próximas horas, ya que se pronostica que los vientos alcanzarán los 90 a 100 km por hora, advirtió Friedman. Al mismo tiempo, también se produjeron incendios en otras zonas cercanas a Jerusalén. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró inmediatamente una emergencia nacional y ordenó al ejército participar en las operaciones de extinción de incendios y rescate. La autoridad palestina en la Franja de Gaza y Cisjordania también ofreció enviar un cuerpo de bomberos para apoyar a Israel, pero Israel aún no ha respondido. Gracias a los esfuerzos conjuntos de rescate de los militares y la policía, el incendio pudo finalmente controlarse en la mayoría de las zonas. Pero a fines del 30 de abril, el incendio seguía propagándose en varias zonas del suroeste de Jerusalén, lo que representaba una amenaza constante para los residentes y la infraestructura locales. Los bomberos dijeron que las próximas horas seguirán siendo críticas para el control del incendio. Están trabajando duro, pero puede que lleve algún tiempo apagar por completo el incendio. Junto con el incendio descontrolado, también llegaron noticias de una serie de graves víctimas y pérdidas materiales desde Israel. Según las estadísticas de la agencia de rescate Magan David Adom, MDA, hasta el 30 de abril, el incendio había herido al menos a 23 personas, 13 de las cuales requirieron hospitalización, la mayoría de las cuales fueron envenenadas por inhalación de humo. Además, 10 personas recibieron asistencia médica en el lugar. Entre los heridos había 2 mujeres embarazadas y 2 bebés menores de 1 año. El Dr. Gal Pachis, director de medicina de emergencia en el Centro Médico Samir, dijo que las personas heridas que ingresaron no presentaban heridas graves y no se esperaba que permanecieran en el hospital por mucho tiempo. Uno de los pacientes dijo que huyeron del coche en el último momento porque el calor en el interior era tan intenso que casi murieron quemados. Además de las víctimas civiles, el Departamento de Bomberos también confirmó que al menos 12 bomberos sufrieron heridas leves durante el proceso de extinción del incendio. En términos de daños materiales, según el Fondo Nacional Judío, KKL, el incendio quemó alrededor de 20.000 hectáreas, 5.000 acres, de tierra, incluidas 13.000 hectáreas, 3.000 acres, de bosque, lo que representa aproximadamente el 70% de la superficie de los parques de Canadá. El incendio forestal no solo destruyó grandes extensiones de bosques y tierras de cultivo, sino que también afectó directamente al patrimonio cultural y a importantes atracciones de Israel. Los reporteros en el lugar vieron que el monumento al tanque en Latrun Heights estaba casi envuelto en fuego.
Este monumento es un importante lugar conmemorativo de la rama de tanques israelí y preserva muchas reliquias históricas del ejército de tanques. Además, otros lugares religiosos como el monasterio de Latrun también se vieron afectados por el incendio, pero afortunadamente no se produjeron daños mayores. Sin embargo, las tierras agrícolas del monasterio, incluidos viñedos y olivares, sufrieron graves daños. Al observar los árboles quemados, el presidente israelí Isaac Herzog dijo una vez con emoción: "Cada árbol quemado es desgarrador. Cada pedazo de tierra dañado es la razón por la que seguimos luchando". Las graves consecuencias de este incendio forestal sin duda supondrán un duro golpe para la industria turística de Israel. Jerusalén y sus alrededores siempre han sido uno de los destinos turísticos más importantes de Israel, atrayendo a millones de turistas cada año. Pero este incendio no solo quemó atracciones famosas, sino que también obligó a las autoridades a cancelar muchas celebraciones importantes del Día Nacional, lo que inevitablemente tendrá un grave impacto en la industria turística local. Mientras los incendios arrasan las afueras de Jerusalén, el gobierno israelí necesita urgentemente el apoyo de la comunidad internacional. El 30 de abril, hora local, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gedeón Saar, se puso inmediatamente en contacto con varios países para solicitar ayuda de emergencia, como aviones de extinción de incendios. Poco después, aviones de extinción de incendios procedentes de Italia, Croacia, Rumanía, España, Francia y otros países llegaron a Israel para participar en la operación de extinción del incendio. La oficina del primer ministro israelí anunció que Italia y Croacia enviarán cada uno 3 aviones de extinción de incendios Superjet para proporcionar refuerzos. Estamos trabajando para conseguir esta ayuda internacional lo más rápido posible, dijo el gobierno de Netanyahu en un comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional. Además, Ucrania y Ecuador también han expresado su disposición a enviar helicópteros para prestar asistencia. Al mismo tiempo, la vecina autoridad palestina también ha ofrecido enviar un cuerpo de bomberos para apoyar a Israel, pero desafortunadamente, Israel aún no ha respondido. A pesar de los refuerzos procedentes de aviones multinacionales, los bomberos aún se enfrentan a enormes desafíos. Debido a las condiciones climáticas cálidas y secas, los aviones de extinción de incendios no pudieron desempeñar su función prevista. Nuestros aviones no pueden hacer nada en este momento porque las condiciones climáticas son muy malas, dijo el jefe Friedman. Los bomberos tuvieron que dedicar todos sus esfuerzos al rescate terrestre, pero a menudo se vieron desbordados por la repetida propagación del fuego causada por los fuertes vientos. El incendio se agravará en las próximas horas ya que se espera que la velocidad del viento alcance los 90 a 100 km por hora, advirtió preocupado Friedman. Durante las operaciones de socorro en caso de catástrofe, los bomberos se encontraron de vez en cuando con situaciones peligrosas. Se informó que al menos 12 bomberos resultaron heridos durante el proceso de extinción del incendio. Además, los servicios de rescate también tienen que lidiar con una serie de desastres secundarios, como el traslado de emergencia de pacientes hospitalizados y la parálisis del tráfico causada por el cierre de carreteras. Por el contrario, también se han cuestionado las capacidades de respuesta de emergencia del gobierno israelí. Un informe de Auditoría Nacional ha revelado que la tasa de investigación del Departamento de Bomberos sobre las causas de los incendios ha sido extremadamente baja en los últimos años, lo que sin duda limita en gran medida sus capacidades de prevención. Además, el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, fue criticado por obstruir la compra de más helicópteros contra incendios. Esto hace que uno se pregunte si el gobierno israelí está prestando suficiente atención a este peligro de incendio forestal cada vez más grave. El incendio que arrasó los suburbios de Jerusalén no solo causó enormes daños ambientales y víctimas, sino que también interrumpió seriamente las celebraciones del Día de la Independencia de Israel. Como se estaba celebrando el Día Nacional por el 77º aniversario de la fundación de la República Popular China, la ceremonia de izamiento de la bandera y el gran espectáculo de fuegos artificiales que se celebraban cada año en Jerusalén se vieron obligados a cancelarse. Muchas otras ciudades también han cancelado sus celebraciones al aire libre planificadas para destinar más fuerzas de extinción de incendios a lidiar con los feroces incendios forestales. Esto, sin duda, ensombrece esta importante fiesta que siempre ha sido un momento de alegría y celebración. Deberíamos haber celebrado el Día de la Independencia bajo el sol y con risas, pero ahora estamos rodeados de fuego, lamentó Saman, residente de Jerusalén. Esto es increíble. Ante este catastrófico incendio, la capacidad de respuesta de emergencia del gobierno israelí también ha sido ampliamente cuestionada.
Algunas personas señalaron que el informe de Auditoría Nacional del mes pasado había señalado que la tasa de evaluación del Departamento de Bomberos israelí sobre las causas de los incendios en los últimos años era extremadamente baja, llegando a solo un dígito. Esto, sin duda, limita gravemente su capacidad de prevención. El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, también ha sido criticado por obstruir la compra de más helicópteros contra incendios. La gente está preocupada porque la negligencia y las decisiones equivocadas del gobierno han tenido consecuencias tan graves. Avner Gross, experto en clima de la Universidad Ben-Gurion de Israel, también criticó el incendio y dijo que era parte de la crisis climática, que el gobierno no podía ignorar. Exhortó a Israel a prestar más atención a la protección del medio ambiente y a abordar el cambio climático. Tenemos que recordar que este tipo de desastres naturales graves están aumentando, dijo Gross. Tenemos que estar preparados para ellos y mejorar nuestra preparación. En general, este repentino incendio forestal ha provocado que Israel experimente un trauma sin precedentes. Aunque el incendio fue finalmente controlado, sin duda dejó un alto precio y una lección para el Estado judío. Los incendios forestales son un desastre natural común y los desastres secundarios que provocan también son diversos. En primer lugar, los incendios forestales causarán grandes daños a los bosques y a la vegetación. Según las estadísticas, durante el verano negro de Australia en 2019, se quemaron más de 10 millones de hectáreas de tierras forestales, lo que causó graves daños al entorno ecológico local. Al mismo tiempo, la pérdida de vegetación a gran escala también afectará la función de conservación del suelo y el agua a nivel local, aumentando así el riesgo de erosión del suelo y deslizamientos de tierra. Por ejemplo, después de que California sufriera incendios forestales históricos en 2020, los deslizamientos de tierra subsiguientes hirieron a más de 20 personas y causaron millones de dólares en daños a la propiedad. En segundo lugar, la gran cantidad de humo y polvo producidos por los incendios forestales contaminarán gravemente la calidad del aire local. Según datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la concentración de partículas finas liberadas a la atmósfera por los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos en 2020 alcanzó los 160 microgramos por metro cúbico en algunas zonas, superando ampliamente los niveles normales. Esto no solo tendrá un impacto negativo en la salud respiratoria de los residentes locales, sino que también interferirá con el funcionamiento normal de los sistemas de aviación y transporte. Además, los incendios forestales también pueden provocar accidentes secundarios como explosiones y fugas de productos químicos. Por ejemplo, durante los incendios forestales de California de 2018, se produjo una explosión en una gasolinera, lo que provocó heridas a muchas personas. Al mismo tiempo, los tanques de almacenamiento de las empresas productoras de productos químicos también resultaron dañados, lo que provocó que sustancias tóxicas se filtraran al ambiente circundante. Además, después de un incendio forestal, la vegetación dañada es difícil de recuperar en un corto periodo de tiempo, lo que provocará graves problemas de erosión del suelo y desertificación. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la tierra quemada por los incendios forestales de 2019 en el este de Australia perdió más de 70 millones de toneladas de capa superficial del suelo el año siguiente. Esto no solo reduce la capacidad de producción agrícola local, sino que también agrava la frecuente aparición de tormentas de arena en la región. Vale la pena mencionar que los incendios forestales también pueden provocar la destrucción a gran escala de los hábitats de la vida silvestre, causando así la degradación y extinción de las poblaciones animales. Lo que no se puede ignorar es que después de un incendio forestal, la topografía del área dañada también puede cambiar significativamente, aumentando el riesgo de desastres geológicos en la zona.